Hey, ¿qué tal, marineros? Me da gusto volver a toparme con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a continuar nuestra travesía alrededor de mi proyecto. Si eres un nuevo tripulante, necesito colocarte al tanto de qué trata, así que te recomiendo ver la primera parte de nuestra travesía. Te dejo aquí arriba y enlazado en la descripción dicho video. Antes de empezar a relatar los nuevos avances, recordemos que nos topamos con un iceberg en nuestro camino, la problemática del proyecto, donde concluimos, a través de los hallazgos del trabajo con nuestros actores, que dentro del proceso formativo del diseñador unipiloto, el estudiante no reconoce la capacidad de generar espacios personales y colectivos con sus compañeros y docentes, que le permitan establecer momentos de diálogo, retroalimentación y reflexión en torno a los procesos de diseño que desarrollan la bitácora y exponen el aula. Como todo proceso investigativo en diseño, han surgido nuevos ajustes gracias a los avances realizados. Como bien mencioné en la primera parte, la fase metodológica y sus hallazgos están relacionados con la pregunta problema y los objetivos específicos. Estarás viendo en pantalla los ajustes que se le han hecho a estos. Si necesitas leerlos con detenimiento, te recomiendo pausar el video. Dicho esto, empecemos. Teniendo en cuenta los objetivos trazados, nuestro proyecto se verá guiado por dos imanes, siendo estos las categorías de conocimiento, los cuales se necesitan uno al otro para funcionar de forma correcta. El primer imán lo nombraremos diálogo retroreflexivo y el segundo, relacionado con la pertinencia disciplinar, lo nombraremos diseño de la información. Necesitaríamos comprender de manera teórica y empírica en qué consisten los hallazgos que nos arroja a ambos imanes, para empezar a construir el mecanismo conocido como concepto que nos permitirá estipular las decisiones de diseño aplicadas a nuestra propuesta. Para hablar de nuestro primer imán, el diálogo retroreflexivo, antes debemos comprender que el programa de diseño de la universidad busca inculcar en el diseñador un pensamiento alejado al conocido popularmente como design thinking, donde este proceso debe seguir unas fases conocidas como el empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. En cambio, el pensamiento del programa se define gracias a la acción reflexiva, un proceso reiterativo flexible entre el hacer y el reflexionar constante sobre el contexto en diseño. Según Donald Schoen, la reflexión posibilita ver otras posibilidades no encontradas en el hacer, e igual de manera inversa. En otras palabras, el diseñador debe ser capaz de generar modificaciones, hallazgos y conclusiones antes imprevistas por la situación, actuar según lo analizado y analizar a medida que actúa. Una vez dicho esto, construyamos el significado de nuestro primer imán. En primera instancia, vamos a abordar de manera teórica la relación entre el diálogo, la acción y la reflexión en el aula. Según lo expuesto por autores como Paulo Freire, Ivette García Montero y un estudio de caso realizado por la Universidad de Palermo dirigido por la diseñadora María Soledad, estos tres conforman una tríada que se complementan entre sí, donde el diálogo impulsa a que se generen estos dos actos en el aula y de manera inversa, la acción y la reflexión son los que hacen enriquecer este momento. Para que se dé el buen diálogo reflexivo en el aula, este debe darse e iniciarse de múltiples formas. Aquí encontramos una relación donde el diseño podría intervenir y un espacio donde no hay jerarquías de poder en cuanto al conocimiento, donde es deber del docente volverse un guía, al punto de empatizar y colocarse en los zapatos del mismo estudiante. El libre intercambio y expresión de ideas y pensamientos predomina y ayuda a la metacognición, y es propiciado gracias al relato de experiencias ajenas a las académicas, donde el estudiante puede profundizar, cuestionar y expresar lo que siente a través de hacer ver sus vivencias. Todo lo que se dice en estos espacios es útil para la construcción de nuevo conocimiento. Ya es responsabilidad de cada quien apropiarse las vivencias, tomar apuntes de lo rescatado y concluido y al final generar un diálogo interno reflexivo. La retroalimentación de igual forma comparte varios conceptos del diálogo en el aula. Según Sergio Tobón, la retroalimentación debe darse de manera inmediata para no perder el sentido y el foco de las ideas. Ser un espacio constante donde las experiencias se exponen a través del respeto, la cordialidad, siendo las características que deben dar cuenta de este tipo de procesos y garanticen la calidad de la información brindada, con el fin de facilitar las mejoras pertinentes por parte del estudiante.
La efectividad de estos espacios de retroalimentación depende de la frecuencia con que se otorgue, la facilidad con la que se comunique y sobre todo de la capacidad de no ligar la retroalimentación con aspectos evaluativos, reconocer las fortalezas por encima de las flaquezas. Por último, para seguir enriqueciendo nuestra categoría, volveremos a sumergirnos hacia una lectura de contexto con nuestros actores del proyecto, esta vez con el fin de identificar las características que ellos consideran pertinentes para que se dé el trabajo, el diálogo colectivo, la retroalimentación y, en un caso hipotético, las características que debería cumplir una herramienta de diseño que propicia estas interacciones. El trabajo y diálogo colectivo deben ser espacios de confianza, donde el trabajo es equitativo. Se estructuran los roles para saber cómo actuar. Los aportes de los miembros no se juzgan y la comunicación es totalmente abierta. En cuanto a la retroalimentación, esta debe ser inmediata, donde las conclusiones obtenidas posibilitan instancias de trabajo donde nacen nuevas ideas con total libertad y luego se justifican sus alcances, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. En cuanto a la herramienta, esta debe ser multiopcional, comprensible, accesible, de libre expresión, que permita ver las flaquezas como oportunidades y que esté categorizada en momentos donde por cada uno de ellos se dé una acción diferente, por ejemplo, la revisión, la retroalimentación, la valoración y la conclusión. Una vez expuestos estos hallazgos, podríamos definir al diálogo retroreflexivo como un suceso reiterativo que ocurre tanto dentro y fuera del aula de clase, de manera individual y colectiva, donde estudiante y docente comparten percepciones y experiencias amenamente frente a los procesos de diseño y la información otorgada por cada uno de ellos es igual de valiosa y permite alimentar y desglosar la temática o inquietud presente. Pero, ¿cómo podríamos estructurar esto en nuestra propuesta de diseño? Aquí es cuando aparece nuestro pez gordo, nuestro último hallazgo teórico frente a este imán del conocimiento. Edward de Bono expone una teoría que da cuenta de lo mencionado anteriormente, llamada los 6 sombreros del pensamiento, los cuales permiten cuestionar, analizar y solucionar problemas desde diferentes puntos de vista. Cada uno de los sombreros permite el desglose y comprensión de datos desde diferentes miradas, los cuales están viendo en pantalla. Al igual que la acción reflexiva, el manejo de estos sombreros de Bono no se dan de manera lineal, sino que están en constante diálogo y reiteración unos a los otros. Y si lo relacionamos desde el diseño con los momentos de acción, reflexión y diálogo, su comportamiento sería algo así. Ahora pasemos a nuestro segundo imán, el diseño de la información. ¿Qué papel juega él en todo esto? Bueno, primero debemos entender que el diseño de la información, en palabras de Jorge Frascara, tiene como objetivo asegurar la efectividad de las comunicaciones mediante la facilitación de procesos de percepción, lectura, comprensión, memorización y uso de la información. Además, el buen diseño de la información impulsa el actuar, al punto de ser un generador de hábitos y comportamientos. Todo depende de la forma en que se estructure dicho mensaje. Expliquemos esto con un ejemplo. Si un diseño comunica y se visualiza de forma amigable al usuario, este será más receptivo y puede llevar este comportamiento a un entorno ajeno en donde se presentó dicho diseño. Otra característica que debe tener es la de posibilitar al usuario interactuar con este, con el fin de garantizar y atender su bienestar constantemente. Para estructurar estos mensajes, Frascara y Dondis determinan la siguiente serie de características que de igual forma debe cumplir el buen diseño. Volviendo al mensaje, este no se puede quedar solo en lo que comunica. Dondis, en su libro La sintaxis de la imagen, expone que, para entender del todo la información y la intención de un mensaje que otorga un diseño, hay que tener en cuenta que se ve permeado por los aspectos emocionales del diseñador que lo realiza como del usuario que lo consume. Debemos tener claro que cada diseño es un mar de experiencias, y hablando de experiencias, una investigación hecha por la Universidad de Palermo, donde relacionan el concepto de juego crítico de Mary Flanagan, entendido como aquellas ambientaciones interactivas, donde invitan al diseñador a asumir su rol como actor social y resolver cuestionamientos cotidianos, mostrando experiencias alternas con un trasfondo que permiten la reflexión y la toma de decisión, y el concepto del diseño de la información, determinan que ambos al final
terminan guiando y moldean el comportamiento que deben seguir los usuarios y lo ponen a prueba. Buscando qué tipo de recursos desde el diseño de la información podrían facilitar esta experiencia del diálogo retroreflexivo, encontraremos el storytelling y el toolkit. El primero, entendido como el arte de contar historias de manera directa y empática a través de la imagen y la palabra, trayendo a colación el dialogar, el accionar y el reflexionar, complementándose entre sí una vez más, donde a medida que el historiador cuenta su travesía una y otra vez, se podrán evidenciar nuevos detalles de la historia que pudiesen haber sido pasado por alto. En un artículo llamado Design as Storytelling, mencionan que si este recurso se viese aplicado en la academia para que el estudiante explicase su proceso de diseño, permitiría entender por completo la experiencia que vivió el alumno para llegar a sus resultados. Una experiencia que de igual forma no solo se da desde el racionalismo en diseño, sino también desde los aspectos más emocionales. El toolkit, en cambio, al beber de muchas ramas del diseño, como el centrado en personas, el de la interacción, el de aprendizaje, el colectivo y, evidentemente, el de la información, ofrece contenidos y recursos orientados a la acción y la reflexión libre, ricos en oportunidades de exploración, que cuenta con niveles de profundización según lo deseado por los usuarios, los cuales permiten el acompañamiento y guían al usuario a facilitar la experiencia de aprendizaje. Todo con la finalidad de que el pensamiento de diseño se moldee gracias a la fusión de capas de información obtenidas por cada recurso y al interconectarlas, dan base y sustento a lo diseñado, a sus alcances y a sus hallazgos. ¿Cómo podríamos definir al diseño de información entonces? Este vendría siendo nuestro recurso o medio catalizador. Facilita el suceso del diálogo retroreflexivo, donde a partir de varios insumos que se le exponen a los actores, orientaríamos el diálogo, el hacer y el pensar, con el fin de conseguir un tesoro anhelado, el entender y construir nuevo conocimiento en torno a los procesos de diseño que el estudiante realiza. Pero para lograr esto, nuestros actores deben ser conscientes de su rol para alimentar dicho recurso. Si embonamos todos nuestros hallazgos y los transformamos en piezas claves, podríamos construir nuestro concepto que nos guiará a nuestra propuesta de diseño. Pero antes de ello es necesario retroceder y recordar el origen marítimo de la bitácora. Si relacionamos las definiciones del diseño de información y el diálogo retroreflexivo con lo rescatado de la narrativa náutica, habremos dado con nuestro concepto transversal denominado periplo de exploración náutico, definido como aquellos espacios dentro de la bitácora de encuentro individual y colectivo que dan paso al dialogar y reflexionar empáticamente en torno a los hallazgos realizados durante el proceso de diseño hecho por el estudiante, con la finalidad de que la información obtenida sea organizada, estimada, cuestionada y permita tanto al estudiante y al docente generar conclusiones y toma de decisiones. Por último, teniendo en cuenta nuestro concepto transversal y los hallazgos realizados en ambas categorías, estarán viendo en pantalla un esquema que muestra con qué tipo de recursos podría contar esta bitácora y cómo se daría la interacción con esta.